Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Aprende a invertir con Banco Big. Con Banco Big cada viernes a esta hora vamos a poner sobre la mesa algunas dosis y algunas pildoritas de educación financiera, siempre muy ligado a la actualidad. Ya saben que esta semana la actualidad ha estado marcada por el Banco Central Europeo, pero también por ese gran debate, ese primer gran debate, Kamala Harris-Donald Trump. Vamos a tener elecciones en Estados Unidos en principio hasta el 5 o 6 de noviembre. Luego ya veremos si se alarga el resultado y qué pasa, ¿no? Y cómo reaccionan los mercados. Pero bueno, vamos a ir a rebufo de la campaña electoral allí en Estados Unidos y lo hacemos con Nicolás de Río, que es analista de mercados de Banco Big. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, buenos días, encantado. ¿Qué tal el verano? ¿Cómo va todo? Fenomenal, la verdad, tenemos un montón de proyectos. En Banco Big estamos últimamente con los mercados muy vigilados, ya sabemos lo que acabas de decir con esa bajada de tipos del Banco Central Europeo, pero es que las elecciones americanas están a la vuelta de la esquina, no quedan ni 2 meses y hay que calentar motores porque va a ser muy emocionante en los próximos meses. Vale, tenemos elecciones americanas el próximo 5 de noviembre, 2 candidatos, republicano, demócrata, Trump, Kamala Harris. Sectores que están escuchando los mensajes y se saben al dedillo la campaña electoral, ¿qué sectores son los que pueden verse más afectado por un cambio de inquilino en la Casa Blanca? Pues mira, tradicionalmente siempre la victoria de uno u otro está marcado por unos beneficios a algunos sectores de la economía y otros que se pueden ver perjudicados. Vimos ese primer debate de Biden y de Trump donde fue aplastado el presidente de los Estados Unidos actualmente, pero en el siguiente debate que tuvimos esta semana, Kamala Harris ha dado la vuelta a la tortilla y de momento ha ganado muchos enteros para candidata a la presidencia. ¿Qué va a pasar con los sectores? Pues bien, del lado republicano tradicionalmente se van a venir beneficiándose algunos sectores como pueden ser las small caps, las compañías de baja capitalización. En este caso, ¿por qué? Porque normalmente Trump baja ese coste de las regulaciones en comparación con Kamala Harris, en este caso demócrata. ¿Qué otros sectores se van a venir beneficiándose de esa posible victoria de Trump? En este caso, el sector financiero y el energético son sectores muy tradicionales que vienen siempre muy apoyados por el sector republicano. Y por último, las acciones value. Para el lado contrario, para Kamala Harris y el Partido Demócrata, ¿qué sectores de la economía van a ser los grandes beneficiados en este caso? Pues estamos hablando de energías renovables, tecnología limpia. Ha sufrido mucho en los últimos meses, ha perdido mucha rentabilidad y mucha credibilidad, sobre todo sectores de vehículos eléctricos, tecnología de almacenamiento en energía. Bueno, bien, todos estos sectores se podrían beneficiar de una victoria demócrata. Y, por supuesto, el Medicare, todas las acciones farmacéuticas, en este caso, atención médica pública, tecnología médica, todos estos sectores se podrían ver impulsados por esa victoria demócrata. Por lo tanto, ya ves que sectores muy dispares que pueden tener esos rendimientos según qué victoria tengamos el 5 o 6 de noviembre. Vale, y de aquí al 5 o 6 de noviembre, pues no sabemos todavía si va a haber un segundo debate, pero sí que habrá muchas declaraciones y muchos ataques, ¿no? Porque están ahí los dos, pues frente a frente. ¿La volatilidad, o esto puede, o está generando ya volatilidad en el mercado? Creemos que sí, que siempre hay un factor añadido a esa volatilidad que hemos tenido en los últimos meses debido a otros factores de la economía, asociados también con
con países tan alejados como Japón, pero sí que es verdad que hay una incertidumbre siempre sobre esas políticas económicas que se van a implementar dependiendo del bando que gane el 5 o 6 de noviembre. En este caso, los republicanos siempre van a ser más favorables a las empresas en términos de recorte de impuestos, mientras que los demócratas pues se van a enfocar más en regular y en administrar esos impuestos, sobre todo haciendo daño a las grandes corporaciones. Esto va a provocar ligera volatilidad siempre en algunos sectores. Yo creo que no tanto en el mercado en general, sino que hay algunos sectores que se pueden ver infraponderados en detrimento de otros que van a ser beneficiados. Luego también tenemos ese comercio internacional y política exterior muy dispara entre Donald Trump y Kamala Harris. Ya sabemos que Trump defiende una postura más proteccionista y las compañías que se van a ver beneficiadas son compañías que están asociadas al consumo americano, y en el caso de Kamala Harris una mayor apertura al comercio internacional. Y bueno, ya sabemos que la volatilidad siempre se produce porque mira, Susana, en 2016 yo me acuerdo perfectamente que ya estábamos al pie del cañón trabajando, y me acuerdo perfectamente de que en ese caso Clinton, la candidata Clinton, iba por delante de Trump en las elecciones, y esa sorpresa que se dio en aquellas elecciones de 2016 provocó una volatilidad tremenda en los mercados, con un día de rechazo hacia el candidato republicano Donald Trump, y al día siguiente de la elección se esperaba una fuerte caída, más aún, y luego el mercado reaccionó al alza, con lo cual una incertidumbre muy grande en estos próximos días, y sobre todo cuanto más nos acerquemos al periodo de las elecciones. Vale, una cosa es el año electoral, que es este, y otro es el ciclo presidencial, que serán los próximos 5 años, sí, con el inquilino demócrata o republicano en la Casa Blanca. ¿En año electoral la bolsa sube? ¿Siempre va bien? Vamos a diferenciar, vamos a hablar de lo que has dicho tú, del ciclo electoral, ¿no? Del ciclo electoral. El primer año, el año de elección presidencial, suelen ser años positivos porque nadie quiere perder en bolsa, Susana. Todo el mundo quiere que su partido, el partido vencedor, salga en la foto como el gran vencedor de los mercados financieros ese año. Entonces, ese es verdad que es un año más volátil, lo hemos experimentado en verano y seguramente prevemos que vaya a haber más volatilidad en Banco Big en los próximos meses, porque todo lo que rodea al resultado electoral es la economía, es cómo se va a organizar la mayor economía del mundo durante los próximos 4 años. Pero suele ser un año de ganancias. Vemos que también el año siguiente a las elecciones es el año más tranquilo en términos de crecimiento bursátil. Es un año un poco más tranquilo porque normalmente las políticas económicas y sociales del bando ganador pues van a tener que ser... Van a ir más, no se van a implementar en el mismo momento, sino que van a ir más adelante. El peor año normalmente es el siguiente, digamos, el año 2, cuando estamos en la mitad del mandato, rendimientos normalmente más bajos, porque hay ajustes en las políticas, hay desafíos políticos, ahí empieza a haber más críticas a los gobiernos, y entonces el año segundo, digamos, es el peor. Y el tercer año, normalmente antes de las elecciones, que sería el año 2023 que hemos tenido, pues es un año claramente bueno para los mercados estadísticamente, porque las políticas son favorables a la economía para ganar también esa reelección. O sea, al final es un ciclo que se va produciendo y que estadísticamente coincide bastante. Vale, y luego, ganen demócratas o ganen republicanos, ¿hay mucha diferencia entre cómo se comporte el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq? Pues, Susana, esto es súper interesante, pero la historia nos dice que no es tan relevante qué partido sea el ganador a largo plazo. Es decir, sí que podemos ver mejores resultados, como te he comentado, en algunos sectores, peores en otros, pero al final lo que es el mercado en general está muy parecido. Mira, en los últimos 70 años, el presidente demócrata de media ha conseguido un 9.3 de rentabilidad, y mientras el candidato republicano un 10.2. Estamos hablando de una diferencia de menos de un punto porcentual al año. Y es verdad que sí que vemos mayor volatilidad cuando hay candidatos republicanos a lo largo de la historia que en los demócratas. Pero normalmente, fíjate, tienen un poquito más, al tener esa volatilidad mayor, los candidatos republicanos, o los presidentes republicanos, mejor dicho, también son compensados con mayor rentabilidad, un poquito más. Pero normalmente, ya te digo, en los últimos mandatos, Joe Biden, Donald Trump, Barack Obama, el mercado ha ido acompañado de grandes subidas. Vale. La verdad es que esto es como para hacer, no sé, un boletín, una guía, un especial. Sí, es tremendo. Bueno, aquí estamos preparando un programa especial para el día de las elecciones allí en Estados Unidos. Y luego, ya lo último, 3 últimas elecciones. ¿Ahí cómo le ha ido al mercado?
Pues la verdad es que tenemos que asociar al mercado también con periodos económicos. Es decir, en elecciones de 2008 veníamos de uno de los peores rendimientos de la historia en Wall Street, con la crisis de 2007, y esa batalla que hubo entre Obama y McCain, que fue ganada finalmente por el candidato demócrata, pues se implementaron medidas como un plan de estímulo económico, la reforma bancaria, y el mercado comenzó a recuperarse gradualmente, con lo cual fue positivo. En las elecciones de 2016, anteriormente comentadas con Trump y Hillary Clinton, en este caso los analistas esperaban que Hillary ganara, y esa posibilidad de presidencia de Trump le veíamos como generaba incertidumbre, y al final los mercados es verdad que cayeron abruptamente con esa volatilidad, pero luego se dispararon sobre todo porque Trump impulsó políticas de recortes fiscales y desregulación, que es lo que pretende hacer en las próximas elecciones. Y por último, en las elecciones de 2020, ya Biden y Trump, aquí marcó la pandemia del COVID un dato diferenciador, y es verdad que con esos estímulos monetarios que se produjeron por la pandemia de COVID, Joe Biden fue impulsado y ha tenido uno de los mejores rendimientos de la historia de Wall Street. Bueno, prométeme que volvemos a repasar esto justo antes de las elecciones, porque esto es para tomar apuntes, para tomar notas, ¿no? Sí, la verdad es que en este ratito que hemos tenido, pues lo hemos intentado sintetizar, pero Susana, yo encantado de que cuando queráis seguimos profundizando en las elecciones americanas y en su impacto en los mercados financieros. Estupendo. Que nos vamos, Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos. Banco B, un auténtico placer arrancar esta temporada con vosotros. Cuídate. Un abrazo fuerte. Gracias. A vosotros, Susana. Chao, chao. Adiós. Muchísimas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.